Hola chicos y chicas normalistas, yo soy María Fernanda y hoy les voy a presentar mi trabajo de tesis del programa de Maestría en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa de la Universidad de Sonora. Es un trabajo que aún está en construcción. El propósito de presentarles este trabajo va como parte de una de sus materias del plan de estudios de la normal, en la que se pretende que ustedes conozcan ciertos marcos teóricos de la disciplina de matemática educativa y cómo estos se vuelven operacionales. Bueno, mi trabajo está titulado Situaciones de investigación y el método ACODESA, una propuesta didáctica para el aprendizaje de la proporcionalidad en primer grado de secundaria. Como les dije, pues es un trabajo que aún está en construcción y mi directora de tesis es la doctora María Teresa Dávila Araiza. Para iniciar les voy a compartir la estructura que seguiré durante la presentación. Les voy a describir la problemática de grandes rasgos, ya que no es lo central en este video. Me voy a centrar un poquito más en los elementos teóricos, describirlos, para presentarles el objetivo general del trabajo y de una manera rápida los elementos metodológicos que están considerados en este trabajo de tesis, para centrarme ahora sí en lo que va hasta ahora del diseño que se pretende como producto final de la tesis. Y a lo último nada más mostrarles algunas de mis referencias. La problemática surge en un principio como una experiencia personal. Durante mi último año en la normal, en las prácticas de séptimo semestre, yo ya tenía el interés por trabajar con el tema de proporcionalidad porque me encontré con dificultades en este tema en alumnos de tercer grado y es un tema que se empieza a ver desde quinto grado de primaria. Fue una propuesta para trabajar en mi documento recepcional, pero no se dio y ahora en la maestría tuve la oportunidad de ahora sí trabajar con proporcionalidad. Entonces, con base en esa experiencia y revisando artículos e investigaciones de matemática educativa, encontramos que hay varios autores que reportan que en torno a la enseñanza y el aprendizaje de la proporcionalidad existen dificultades como la falta de comprensión del concepto y el uso de procedimientos como regla de tres y valor unitario de una manera errónea o mecanizada como estrategias únicas para solucionar problemas de proporcionalidad. También nos fuimos a revisar el currículum y el libro de texto y en estos dos documentos encontramos que el tema de proporcionalidad es muy importante en la educación básica, ya que se ve desde quinto de primaria y hasta tercero de secundaria de una forma explícita. Además, en estos documentos encontramos que hay pocas o limitadas orientaciones didácticas que le permitan al docente llevar el tema al aula. Y por último, el currículum enfatiza la importancia del trabajo individual, el trabajo en equipo y colaborativo, y eso con la finalidad de promover en los alumnos los procesos de argumentación y generalización. Juntando todo esto, podemos decir que hay una problemática en torno al estudio de la proporcionalidad y nosotros consideramos que es necesario el diseño de actividades didácticas que favorezcan el trabajo tanto individual como en equipo, que además promuevan el uso de diversas estrategias que nos lleven a promover los procesos de argumentación y generalización, y además que estas actividades no se centren exclusivamente en la mecanización de los procedimientos como los que ya mencioné. Una vez que está planteada la problemática, nos tocó buscar un marco teórico que nos ayudara a ver la problemática y a hacer algo para solucionarla. ¿Sí? Juntando todos estos puntos que les acabo de describir, pues encontramos que el marco teórico, bueno, la metodología ACODESA nos permite trabajar todas estas partes. La metodología ACODESA es congruente con lo que dice el currículo y el libro de texto que se debe de trabajar. Dentro de los elementos teóricos y metodológicos, tenemos en primer lugar la metodología de enseñanza ACODESA, que está dividida en 5 etapas: el trabajo individual, trabajo en equipo, una discusión grupal, un momento de autorreflexión y por último la institucionalización. Todas estas etapas me dicen cómo debo trabajar con los alumnos en cada una de ellas y qué se espera que surja en cada una de las etapas. Además de la metodología CODESA, para este trabajo consideramos pertinente orientarnos sobre las características que se proponen en lo que Gide y Quirós denominan como situaciones de investigación. Estas son actividades didácticas que se pueden utilizar para el aprendizaje de un tema o para realizar investigación. En este caso yo las estoy utilizando para plantear actividades para trabajar la proporcionalidad, para el estudio de este tema.
Algunas de las características que se deben de atender en una situación de investigación es que debe de haber preguntas eslabonadas que guíen al alumno. Se debe utilizar la tecnología, deben estar estructuradas con base en las 5 etapas de ACODESA, se debe promover la visualización, el establecimiento de conjeturas, la argumentación. Además, se busca que los alumnos tengan un pensamiento diversificado y se favorece la construcción de representaciones, lo que me lleva a otro elemento teórico del trabajo, que es la definición de representaciones y de visualización. Las representaciones que se utilizan son las institucionales, que surgirían en la etapa 5 de ACODESA, las grupales, que surgen en el trabajo en equipo y en la discusión grupal, y por último funcionales y espontáneas, que se espera que los alumnos las construyan en un principio durante la etapa individual y se vayan refinando a lo largo de las 5 etapas. Y un elemento teórico más sería la caracterización de lo que es un ejercicio, un problema y una situación problema. Es importante definir cada uno de ellos y tener en claro cuáles son sus diferencias, porque así podemos decidir en qué momento de la situación de investigación utilizar cada uno de ellos. En qué momento puedo utilizar una situación problema o en qué momento es pertinente utilizar un ejercicio. Esto es a grandes rasgos lo que es la descripción de los elementos teóricos y metodológicos en el caso de las etapas de lo que voy a utilizar. Les voy a presentar a continuación el objetivo general del trabajo, que está descrito en términos de todos estos elementos que les acabo de mencionar. Y en el diseño ya me voy a detener un poquito más a explicar cómo es que cada una de estas partes se vuelve operativo dentro de las actividades que ya están diseñadas hasta el momento. Como les comenté en principio, pues el trabajo es un trabajo de tesis y está centrado en el diseño. Por lo tanto, el objetivo general de esta pues, es diseñar situaciones de investigación que promuevan la visualización, la construcción de conjeturas y la argumentación. Todo esto en torno a propiedades y técnicas de la proporcionalidad que fueron previamente seleccionadas con estudiantes de primer grado de secundaria. Para darles una idea del caminito que se ha seguido para construir lo que hasta el momento se tiene de la tesis y lo que falta por recorrer, les voy a presentar las etapas en las que está dividido el trabajo, hablando de forma metodológica. La fase 1, que se llama análisis preliminar, en la que se llevó a cabo la revisión de los diferentes documentos como artículos de investigación, el currículo, el libro de texto, todo esto para tener el panorama amplio sobre el tema matemático. La fase 2, que es el diseño de las situaciones de investigación, pues aquí se seleccionan los contenidos que se van a trabajar y de acuerdo con las características que se proponen con los elementos teóricos y metodológicos, se hace el diseño. Posteriormente, en una tercera fase, se va a llevar a cabo la implementación de los diseños con alumnos de primer grado de secundaria. Y en la última fase se llevaría a cabo el análisis y la valoración de los diseños implementados para ver si en verdad se cumplió con lo que se había propuesto en un principio. Ahorita nos encontramos en la fase 2, que es el diseño de las situaciones de investigación. Una vez seleccionado el marco teórico, se dio inicio al diseño de las situaciones de investigación. Hasta el momento se tiene planteada una parte de la primera situación, se pretende que sean 2 situaciones. Fue un poco complejo y difícil elegir el contexto en el que iba a estar enmarcada la situación, ya que ACODESA propone que no debe de ser explícita la parte matemática desde un principio. Es decir, el contexto no le debe sugerir al alumno qué de las matemáticas voy a utilizar para resolver la situación problema. Fue muy difícil encontrar un contexto que se ajustara a esto y que al mismo tiempo fuera algo real e interesante para los alumnos. Este contexto sufrió muchísimos cambios hasta que llegamos a lo que ven ahorita en pantalla, que es el contexto de los etiquetados de los productos, que es algo que ha estado cambiando. Se plantea que la situación problema es que antes existía este etiquetado y era un etiquetado difícil de comprender por la población y que además esto dificultaba que los consumidores pudieran comparar los productos dependiendo de la marca para decidir cuál era. Se le dice a los alumnos que la nueva estrategia de la Secretaría de Salud es pues plantear etiquetas mucho más claras que le permitan al consumidor darse cuenta que determinado producto
tiene un exceso de ingredientes que son dañinos para la salud. Entonces se les dice a los alumnos que vamos a centrarnos en chocolates, los chocolates que se ven ahí en la imagen. ¿Cómo es que se hace para decidir qué etiquetas deben de llevar los chocolates? ¿Y por qué? Entonces, a raíz de esto, pues se les plantean unas preguntas para que los alumnos como que se vayan enrolando en el contexto de la situación y se interesen por él. La función de todo este texto, pues es informar a los alumnos sobre el contexto y centrarlos en lo que es la situación problema. Las preguntas del inciso A al D tienen la función de que los alumnos logren generar representaciones funcionales y espontáneas sobre la situación problema. Es decir, que ellos empiecen a pensar y a movilizarse en torno a esto. En estas preguntas no se espera que los alumnos movilicen algún objeto matemático. Son preguntas nada más en las que se espera respuestas de manera empírica, de acuerdo a la experiencia que los alumnos tienen con las etiquetas, con los chocolates y sobre lo que ellos creen que debería de pasar. Una primera pregunta es de las etiquetas que puedes ver en la imagen, ¿cuáles crees que deberían incluir los chocolates? Si no, los alumnos van a decir, bueno, creo que no deberían incluir ninguna tal vez. No lo sabemos, pero ese es el propósito de estas preguntas, que los alumnos tengan un primer acercamiento a la situación y generen una primera versión de sus representaciones funcionales y espontáneas. Una vez que se finaliza la etapa 1, que es el trabajo individual, se pasa a una etapa 2, que es el trabajo en equipo, en el que se espera que le podamos proporcionar a los alumnos los chocolates para que ellos los puedan utilizar y respondan a las preguntas que aparecen aquí abajo. Estas preguntas ya ahora sí, están orientadas hacia que surja la parte matemática que nos interesa trabajar. En este caso, nos interesa que los alumnos puedan identificar la relación proporcional que hay entre la cantidad de azúcar y el tamaño del chocolate. Aquí se promueven los procesos de argumentación gracias a las discusiones que hay en los equipos. Además, pues se espera que los alumnos puedan establecer conjeturas sobre esta relación proporcional que les menciono y que se haga un refinamiento de las representaciones que dieron en una etapa 1 y que evolucionen de forma que ahora sí las puedan sustentar con la información que se les brinda en las etiquetas de los chocolates. Se espera que utilicen tablas de valores como la que se les proporciona aquí, que la podrán llenar utilizando las etiquetas de cada uno de los empaques de los chocolates. Además que tal vez surjan estrategias como el valor unitario, la utilización de razones o la regla de 3. En ningún momento se les sugiere a los alumnos qué estrategia utilizar. Se espera que surjan de manera espontánea y tal vez sin que ellos sepan que la estrategia se llama valor unitario o se llama regla de 3. Entonces, el propósito de este apartado es promover, como les digo, la argumentación, el establecimiento de conjeturas y que ahora sí surja la parte matemática, que sería la relación proporcional entre la cantidad de azúcar y el tamaño del chocolate. En una segunda parte de aún el trabajo en equipo, se les presenta a los alumnos un applet de GeoGebra en el que ellos podrán experimentar sobre la cantidad de azúcar que hay en cada chocolate y los van a poder comparar. Como pueden ver en el video que ahora está corriendo, los alumnos pueden manipular el tamaño del chocolate y del lado derecho les va a aparecer la cantidad de azúcar. Es como si el applet fuera una calculadora de cantidad de azúcar en cada chocolate. Entonces, a esta parte aún le falta trabajar. Se piensa en incluir algunas indicaciones para que los alumnos puedan explorar el applet y surja esta parte que queremos de que los alumnos se den cuenta que si el tamaño del chocolate es mayor, la cantidad de azúcar va a ir aumentando de una manera proporcional. Esa es la finalidad de esta parte. Como les digo, aún faltan algunos detalles aquí, pero sí seguimos trabajando sobre el refinamiento de las representaciones funcionales espontáneas, se sigue favoreciendo lo que es argumentación y el establecimiento de conjeturas. Al final de este apartado viene la etapa 3, que es la discusión grupal.
En esta etapa se lleva a cabo una plenaria en donde los alumnos, con ayuda del docente, comparten los resultados que obtuvieron y discuten en torno a ellos. Para este apartado se tiene pensado plantear estilo preguntas guía que le faciliten al docente llevar a cabo la plenaria y cumplir con los objetivos de la misma, que sería establecer acuerdos sobre lo trabajado durante la etapa 1 y durante la etapa 2. Una vez finalizada la plenaria en la que se llevó a cabo la discusión grupal y se tomaron acuerdos, se pasa a la etapa 4, que es denominada autorreflexión. En esta etapa los alumnos vuelven a trabajar de manera individual y trabajan en, ahora sí, dar una respuesta final a la situación problema. Aún no hay avances en esta parte del diseño. Tenemos pensado tal vez realizar el mismo ejercicio de comparación, pero con otros ingredientes del chocolate, por ejemplo, las grasas, el cacao, aún no está decidido. Pero la idea de esta etapa de autorreflexión es que los alumnos puedan poner en práctica todo lo que trabajaron en la etapa 1 y la etapa 2, pero ahora sí de manera individual. De acuerdo con ACODESA, en esta etapa es donde se manifiesta lo que el alumno se quedó de todo el trabajo de las etapas anteriores. Si él es capaz de reproducir lo que se trabajó, pues podemos decir que hubo un aprendizaje, porque el alumno ya de manera individual es capaz de utilizar las estrategias o los conceptos que se manejaron antes para dar solución a la situación problema. Y la última etapa, que sería la de institucionalización, es de nuevo una plenaria con ayuda del docente. En este momento ya vamos a decir que se le da un nombre a las estrategias que se utilizaron, un nombre dentro de las matemáticas. Es decir, si los alumnos en apartados anteriores utilizaron el valor unitario o la regla de 3, que ellos tal vez no saben cómo se llama, pues en este momento le toca al docente decirle a los alumnos, ok, todo esto que hicieron, pues dentro de las matemáticas se llama regla de 3, que es lo que conoceríamos como representaciones institucionales. Estas son solo algunas de las referencias que he utilizado en lo que llevo del trabajo. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí concluyo con la presentación de mi trabajo. Espero haber cumplido con los propósitos del maestro Mario y supongo que nos veremos en la sesión de preguntas para que pregunten todo lo que quieran preguntar. No les prometo responder todas sus dudas porque yo también aún tengo muchas dudas en mi mismo trabajo. Como les digo, aún está en construcción y faltan algunos detalles por pulir. Igual el marco teórico nunca se termina de comprender, ¿no? Siempre surgen cosas nuevas y nuevas que te llevan a hacer cambios en tus diseños y en todo el trabajo. Entonces espero que esto les sirva y si tienen alguna sugerencia para la actividad o algo en lo que pueda yo hacer modificaciones o algo que vieron mal o desde su punto de vista puede cambiar, adelante, con toda confianza me lo pueden comentar. Muchas gracias.